Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 7. Amén. Vamos a leer desde el versículo 23 hacia adelante, los últimos versículos que faltan. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. Sí, Señor, amén. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra, mire, ponga atención, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Maravilloso, Padre. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Gracias, Señor. Señor. Habiendo leído, Señor, habiendo orado, Señor. Sé, Señor amado, que tú descubrirás, Señor amado, aquellos, Señor, misterios ocultos para nosotros, Señor. Oh, Señor, bendícenos, Señor. Gracias, coloca en nosotros Señor. oídos espirituales, Amén. Padre Santo. Gloria a ti, Oh, Señor, Rey. estamos en la última edad, Señor. Así es, Estamos, Señor. Señor, en la edad, Señor amado, en que tenemos que volar, Señor, más allá de los cielos, Señor Amén, amado, sí, y Señor. llegar ante tu presencia, Señor amado, porque esta tierra tendrá que ser purificada, Señor Así amado. es, Señor, Pero amén. aquí, mientras estamos acá, nosotros tenemos que ser purificados, Padre Amén, Santo. sí, Señor. Y la Biblia dice que tu palabra, Señor, nos santifica, Amén, Señor. sí, mi Tu Cristo. palabra nos purifica, Padre Santo. Amén, Es por Señor. eso que te pedimos que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Amén. que estemos en reverencia, Señor, con temor y temblor, Padre Amén. Santo, para poder Palabra, recibir Señor. tu palabra. Palabra Oh, Señor, santa, bendícenos a bendita, través de Señor. ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, tema para el día de hoy. Hebreos capítulo 7, parte 3. Un sacerdote inmutable e imperecedero. Amén. Amén. Son palabras medias complicadas, pero las vamos a ir comprendiendo. De hecho, ya hemos hablado de estas palabras en los puntos anteriores, pero siempre es bueno recordar, hermanos. Siempre es bueno tomar nuevamente, como decimos por ahí, el hilo para poder recordar, de esto estábamos hablando. Y hemos visto en los cultos anteriores la diferencia que hay entre el sacerdocio según el orden aarónico o de Aarón, o levítico también se puede decir. Así es, amén. O también el sacerdocio bajo la ley de Moisés, ¿cierto? Al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Nos dimos cuenta que son dos órdenes diferentes, ¿no es así? Así es, amén. En primer lugar, hay que entender que el orden bajo el sacerdocio aarónico viene a través de una descendencia, a través de una genealogía, a través de los levitas. En cambio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, dice la Biblia que en primer lugar no
tiene padre ni madre. Así es, amén. O sea, no tiene genealogía, Amén. sin principio de días y sin fin de días. Así es, Señor. Entonces, eso ya marca una diferencia. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Y una de las cosas importantes, hermano, es que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no tiene nada que ver con el sacerdocio aarónico. Así es. Ya amén. que el sacerdocio aarónico es regido bajo los estatutos de la ley de Moisés. O sea, el sacerdocio arónico tenían que guiarse bajo la ley. Así es, amén. 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 Y recordemos, la ley, para poder cumplir la ley era bajo las obras. O sea, usted obraba y tenía que hacerlo bajo la ley. Yo debo ser bueno, yo no debo robar, yo no debo matar, yo no debo mentir, yo no debo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si dice la Biblia que si uno fallaba en una de estas leyes, era culpable de toda la ley. Así es. Amén. Amén. Y nos encontramos que Pablo, hermano, empieza a marcar la diferencia que hay en el sacerdocio aarónico a este nuevo sacerdocio, porque Pablo dice que hay un nuevo sacerdocio. Amén. De hecho, está profetizado en la Biblia. Amén. Nosotros hemos leído en el Salmo capítulo 110 cómo es que Dios profetiza y dice que habrá un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así es, Y es más, la Biblia dice que el Señor mismo juró amén. y dijo: tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Sí, Señor. Ahora, nosotros vimos en los cultos anteriores cómo es que Melquisedec estuvo allá más de 450 años Así es. antes de que viniera la ley. Así es, amén. Entonces, el encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec fue mucho antes que viniera la ley. Así es, amén. Y después de esto nunca más se habló de de Melquisedec. ¿Hasta cuándo? Se habló allá en los Salmos, en el Salmo 110. Amén. Así es, Y amén. luego acá Pablo retoma este hombre misterioso, por así decirlo, y empieza a hablar. ¿Quién era Melquisedec? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que era rey de Salem. Y la Biblia dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Amén. Y entonces Pablo empieza, inspirado por el Espíritu Santo, a decir: sin genealogía, sin padre, sin madre. Y fue Abraham y le entregó los diezmos a este hombre. No tan solo eso, sino que también ambos celebraron la Santa Cena. Dice la Biblia que ahí Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Así es, amén. Cosas que después, hermanos, fueron entregadas en el Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta? Así es. Y nos damos cuenta entonces que este Melquisedec, entonces Pablo quiere él y decir: bueno, hay un orden de sacerdocio bajo la orden de Aarón, pero Dios en el Salmo 110 dijo que habría un nuevo sacerdocio, y este sacerdocio sería bajo el orden de Melquisedec. Así Amén. es, amén, amén, amén. Entonces Pablo está tratando de demostrar que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que nos conviene. Gloria a Dios. ¿Y por qué nos conviene? Esa es una buena pregunta. Amén. ¿Por qué nos conviene? Porque al haber cambio de sacerdocio, entonces también es necesario que haya cambio de ley. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan cuando les di un ejemplo? Por ejemplo, le dije yo, cuando allá en el Vaticano, ¿cierto? Hay un papa, ¿cierto? Y ese papa muere, y ese papa
pertenecía a la orden de los salesianos, de pronto llega un nuevo papa bajo la orden de los jesuitas y los salesianos tienen que salir. Y entonces toma el control los jesuitas. Así es. Amén. Entonces eso es bajo el orden de. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley de Moisés, dice la Biblia, se estableció el orden bajo el orden aarónico. Amén, bajo la tribu de Leví. Y solamente podían ser sacerdotes los que nacían bajo la tribu de Leví. Así es. Amén. Amén. Y nos damos cuenta de que Dios, ¿cierto? Él nombra y dice, Aarón será el sumo sacerdote. Y amén. 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 Entonces estaba toda la tribu de Leví. Amén. Ahí habían varios padres de familia que pertenecían a la tribu de Leví. Pero Dios dice, yo escojo a Aarón como mi sumo sacerdote. Y entonces los de la tribu de Leví, aunque ellos eran sacerdotes, ellos ministraban, ¿cierto? En el templo, en los atrios, en el lugar, en esos lugares, ¿cierto? En el lugar santo. Pero nadie más que Aarón podía ingresar al lugar santísimo. Así es. Amén. Y después, pasado el tiempo, cuando Aarón falleció, entonces toma su lugar, su hijo tenía que ser bajo la descendencia de Aarón. Así es. Amén. Por eso es que se le llama el sacerdocio bajo el orden de Aarón. Amén. 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 Entonces tenía que ser Aarón, después el hijo, después el nieto y así sucesivamente. Amén. Así es. Amén. Entonces, cuando viene este sacerdocio de Melquisedec, toda esa ley que si alguien la incumplía, entonces él tenía que acudir, tenía que acudir con el animal que él ofrecía a Dios para poder pedir, ¿cierto?, la limpieza de sus pecados. Amén. Amén. Pero fíjese que cuando Aarón, el sumo sacerdote, se sacrificaba el animal o el ave que llevaban para el sacrificio, entonces antes de eso, antes de que Aarón pudiese hacer el sacrificio por el pueblo, entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Aarón, antes de ingresar a ese lugar, él tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Así es. Amén. Amén. Sí, amén. Entonces, ahí nosotros estamos viendo las diferencias entre el sacerdocio bajo el orden de Aarón y bajo el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que también al haber cambio de sacerdocio es necesario que haya cambio de ley, ya que a través del sacerdocio levítico, dice la Biblia, nadie fue perfeccionado. Así es. Amén. Es increíble, hermanos. Se suponía que la ley venía para traer perfección. Pero aquí en Hebreos capítulo 7, en los versículos anteriores, dice, pero a través de la ley, nadie fue perfeccionado. Así es. Amén. 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 Eso es por eso la necesidad que se levantase otro sacerdocio, ¿ve? Así es. Pero ahora no bajo la orden de Aarón, porque no tenía sentido. Habían pasado cientos de años y no se alcanzaba a la perfección. Así es, Señor. Entonces no podía seguir bajo la orden de Aarón. Por eso es que Dios, bajo su omnisciencia, bajo su omnipresencia, bajo el Dios Todopoderoso, Él sabía que tenía que venir algo perfecto. Gloria a Dios. Amén. 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 Entonces Él profetizó. Dios mismo profetizó que un día Él dijo, yo juro, dijo. Amén. Yo juro. Amén. Señor, amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Y aunque todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo no vino bajo la genealogía, como lo establece la ley, que todo sumo sacerdote tenía que venir de la
descendencia o la genealogía de la tribu de Leví. Amén. Pero Jesús no vino bajo la genealogía de la tribu de Leví. Él vino bajo la genealogía, por así decirlo, de la tribu de Judá. Así es, Y Pablo dice, y de la tribu de Judá, la Biblia, las escrituras nada dicen así es. de que tenía que venir un sumo sacerdote de ahí. No dice nada. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que la Biblia dice que también hay un rey. Amén. Rey de reyes y señor de señores. Amén. Y ese rey tenía que venir de la tribu de Judá. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Entonces, tenía que venir y ser sacerdote bajo un juramento. Así es. Amén. Entonces, como estaba la ley, y la ley decía que tenía que venir bajo Aarón, bajo la tribu de Leví, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios viene y dice, yo conozco la ley. Así es. Amén. Y esa ley, uno de estos días quedará nula, Así es. Amén. porque esta ley no sirve. Así es. Entonces vendrá otro, pero no bajo el sacerdocio arónico, no bajo la ley, sino que vendrá bajo el orden de Melquisedec. Amén. 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 Entonces es ahí el misterio. ¿Quién es este? ¿Quién es este Melquisedec? Así es. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si usted se da cuenta, usted vea y dice que ese Melquisedec, en primer lugar, ya era sacerdote. Así es. ¿No es así? Amén. Dice sacerdote de Salem. Ahora, nosotros sabemos que Salem es Jerusalén. Sí, amén. Amén. Gloria. Entonces, tenía que venir un sacerdote bajo un juramento. Y también, mire, ponga atención, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y tenía que venir bajo una vida indestructible. ¿Qué significa eso? Que no puede morir. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tú eres sacerdote para siempre. Así es. Según el orden de Melquisedec. Entonces el mandamiento, la ley anterior, queda, dice la Biblia, eliminada. Queda abrogado, dice la Biblia. ¿Debido a qué? ¿Qué es lo que dice Pablo? Debido a su debilidad Así e es. ineficacia. En otras palabras, no sirve. Aleluya. Así es. Gloria a Dios para siempre. Entonces es introducido algo mejor que la ley. ¿Y qué es lo que es mejor que la ley? La gracia. Gloria. La gracia de Dios sobre nosotros, los Amén. hijos de Dios. Y esta gracia, ¿qué es lo que dice Pablo? Amén. Nos acerca cada día más y más a Dios. Amén. ¿Por Gracias, qué? Señor. Porque por gracia somos salvos. Amén. Gracias, mi Cristo. Entonces, este sacerdocio imperecedero es introducido y el mismo Señor, el mismo Dios dice en los Salmos, en el Salmo 110, juro, tú eres sacerdote para siempre, Amén. según el orden de Melquisedec. Amén. Y si usted se da cuenta, Pablo en el capítulo 5, 6, 7, 8, y lo va a seguir repitiendo, siempre empieza a repetir para que nos quede claro, para que usted y a mí nos quede claro de que Él es un sacerdote para siempre. Amén. Nadie más puede reemplazarlo, ni tampoco va a venir otro sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Así es. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, tenemos Hebreos 7:22, dice, Gracias, Señor. por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Eso lo vimos la semana pasada. Así Pero es. mire, ponga atención. Pongamos la atención a la palabra fiador. Mire, cuando usted va a un negocio de un vecino, usted le dice, vecino, ¿usted me puede vender y me da fiado? ¿Qué es lo que hace el vecino?
el vecino ve y dice él, pero usted será buena paga o no será buena paga. Así es. Porque si yo le doy así y usted no me quiere pagar, entonces yo voy a tener que tomar su deuda. Así es. Voy a tener que hacerme yo responsable de lo que usted no quiera pagarme. Amén. Así es. Pero mire, si usted no paga ahí, en la deuda donde usted compró, si usted no la paga, ¿qué es lo que pasa? Le cierran la cuenta y nunca más le fían. Así es, amén. Y aparte de eso, usted de pura vergüenza no va más a comprar ahí, sino que se cambia de negocio. ¿No es así? Así es. Pero mire, dice, por tanto, Jesús, da el nombre aquí, Jesús, o sea, Pablo se encarga de anunciarnos quién es este sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, amén. Gloria Amén. a Dios. Gracias, Gloria a Dios Señor. para siempre. Amén. Mira lo que dice Pablo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Ahora, ¿qué es lo que es fiador? ¿Cuál es el significado de la palabra fiador? Esta palabra fiador significa que él se hace responsable por el pago. Oh, gloria a Dios. Amén. ¿Escucharon eso? Amén. O sea, en otras palabras, él es el sumo sacerdote y él dice, no se preocupen, yo voy a pagar por ustedes. Gloria a ti, Porque Padre. yo soy el Señor. fiador. Amén. Gloria a ¿Están poniendo Dios. atención? Amén. Gloria a Dios para siempre. Sigamos. Hebreos 7:23 dice, y los otros sacerdotes, ya vimos el caso de el orden de Melquisedec, Jesús el mejor fiador, ¿no es así? Amén. Pero mire, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Hay que poner atención a cada una de las palabras que salen aquí en el libro de Hebreos, porque es muy importante. Nosotros vimos que el orden sacerdotal de Aarón era heredable. Así es. Lo hemos visto en las últimas semanas. El padre le heredaba al hijo, el hijo se lo heredaba a su hijo, y ese hijo a su hijo, y así iban, ¿cierto? Sucesivamente. Y no importaba, ¿se acuerdan? No importaba la condición espiritual Así es. de ese hijo. Así es. Amén. Amén. Vimos el caso del sacerdote Elí. La Biblia dice que el sacerdote Elí ministraba delante de Jehová. Así es. Amén. Él ministraba en el templo. Y la Biblia dice que Elí tenía 2 hijos, los cuales también ministraban en el templo. Así es. Pero eran 2 diablos ministrando, Así es. que dice la Biblia que nunca conocieron los caminos de Jehová. Terrible, Padre. Amén. Y ellos, una vez que su padre muriese, entonces uno de ellos tenía que heredar, ¿ven? Así es. Amén. Primera de Samuel 2:12 dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén, Señor. Amén. Y ellos ministraban. Ahora, el domingo pasado, el hermano Germán también habló de Samuel. Amén. Amén. Él reemplazó, dése cuenta, Samuel reemplazó a los hijos de Elí, Sí, amén. los que tenían que ministrar. Entonces, ¿quién reemplazó? Fue Samuel. Amén. Amén. Samuel llegó a ser el sumo sacerdote del pueblo. Ante él iban y él sacrificaba a los animales. Él iba a la presencia de Dios. Samuel, usted tiene que entender que un sumo sacerdote es un intermediario. Así es. Amén. Amén. Entre Dios y los hombres. Porque el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Así es. Amén. Nadie más del pueblo podía entrar. Amén. Así Y el hermano Germán el domingo pasado habló de Samuel. Él era el sacerdote de aquel tiempo. Amén. Amén. Él ofrecía los sacrificios. Él guiaba al pueblo. Y después de él, ¿quién tenía que venir?
los hijos. Así es. ¿No es así? ¿Por qué? Porque recuerda, Israel no tenía rey, sino que Dios era su rey. Así es. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que tenía Dios? Ahí tenía el sumo sacerdote para poder guiar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba al sumo sacerdote y entonces Dios le decía al sumo sacerdote, esto es lo que va a pasar. O si no, Dios levantaba un juez, etcétera. ¿Se da cuenta? Pero Dios siempre tenía un hombre. Amén. Amén. Señor, amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los hijos de Samuel tenían que continuar. ¿No es así? Pero mire, ¿qué es lo que dice? Esto lo leyó el hermano Germán, pero lo vamos a continuar leyendo. Primera Samuel 8:1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el de del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Mire, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Esto es lo que la ley arónica les permitía, heredar el sacerdocio. Al igual que hoy en día vemos a muchos ministros, pastores, dejando a sus hijos sin el Espíritu Santo, que ellos vengan y ministren. Así es. Amén. Amén. Hombres sin temor a Dios, ministrando en el templo. Entonces, esos ministros, buenos o malos, fueron muriendo. Así es. Es Señor. por eso que aquí dice que llegaron a ser muchos de ellos. Por eso que Pablo se encarga de demostrar la diferencia. Pablo está haciendo la comparativa. ¿Cuál es el sacerdocio arónico y cuál es el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec? Amén. Amén. Mire, según Flavio Josefo, usted sabe, Flavio Josefo fue un historiador en los tiempos de Pablo, en los tiempos de allá de la iglesia primitiva, hermano. Él era un judío romano. Fíjese que Flavio Josefo, él andaba donde estaba el pueblo de Israel, él podía entrar a Jerusalén. Y entonces cuando él salía, entonces ahí estaba el general Tito, tenía rodeada Jerusalén. Y entonces el general Tito lo veían ahí y él decía, yo también soy ciudadano romano. Entonces Flavio Josefo tenía esa ventaja. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo Sí, también decía amén. lo mismo. Sí. Yo soy judío y también soy romano. Sí, amén. ¿Se acuerdan? Amén. Y Flavio Josefo exactamente lo mismo. Pero Flavio Josefo es un historiador nada más. Y él cometió muchos errores. Pero mire, Flavio Josefo en sus escritos, él dice que desde el sumo sacerdote Aarón hasta el último sacerdote en el año 70, cuando el general Tito lo rodeó y destruyó Jerusalén, y ahí hasta el último sacerdote, según el orden de Aarón, hubieron 83 sumos sacerdotes en Israel, según la contabilidad de Flavio Josefo. Amén. Amén. Pero mire, 83. Entonces Pablo dice que debido a la muerte de ellos, llegaron a ser muchos, ¿se da cuenta? Amén. ¿Y qué más dice? Hebreos 7:24, ¿qué más dice? Mas hablando del nuevo sacerdocio Amén. de Jesucristo, le ponemos nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mas por cuando permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Amén. Por eso es que en otras versiones dice imperecedero, en otras versiones de la Biblia. Y la palabra inmutable quiere decir que su sacerdocio no cambia. Sí, Señor. Amén. Como dice la Biblia, permanece fiel. Sí. Su sacerdocio no puede ser alterado, permanece igual desde
desde cuando comenzó hasta la fecha no ha cambiado en nada. Así es, amén. Mire la diferencia. El sacerdocio de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec, es el único que hay y que habrá. Así es. No habrá otro. Es imperecedero. Por eso es que dice la Biblia, permanece para siempre. Amén, aleluya. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre. Amén. Ahora pensemos en los beneficios que tiene tener este sumo sacerdote imperecedero. Amén. Pensemos en los beneficios. Siempre pensemos en las ventajas de tener un sacerdote para siempre. Amén. Amén. Pensemos un poquito la Iglesia Católica. Ellos tienen su propio sumo sacerdote. ¿Sabe cómo le llaman ellos? Sumo pontífice. Porque la palabra pontífice en latín significa sacerdote. Amén. Amén. Por eso es que le llaman sumo pontífice, sumo sacerdote. Amén. Ahora, yo personalmente recuerdo al Papa Juan Pablo II. La gente lo quería. La gente le decía el Papa del Amor. Ellos se habían encariñado con él, ya que era la cabeza de la iglesia. Pero cuando Juan Pablo II murió, todos se pusieron a llorar. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia había muerto. Así es. ¿Y saben ustedes que la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo? Sí, Padre, amén. Él es nuestra cabeza y es imperecedero. Gloria a Dios, aleluya. No tiene fin. Gracias, Así Señor. como no tuvo un principio, tampoco tiene un fin. Gracias, mi Cristo, amén. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, mi Dios. Entonces, después que el Papa Juan Pablo II murió, quedaron sin cabeza. Entonces ellos estaban desesperados porque viniera un nuevo Papa. Ellos le llaman el Santo Padre aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces, al pasar los días, ellos vienen y eligen otro Santo Padre, otra cabeza. Y eligieron al Papa Benedicto XVI. Después de un tiempo, los católicos se aburrieron de ese Papa y lo sacaron, lo cambiaron. Así es, amén. Entonces dijeron, llamemos otra cabeza, otro Papa, y le llamaron Francisco, Papa Francisco. Ahora la Iglesia Católica tiene dos cabezas. Y el Papa Francisco la semana pasada anunció y dijo, yo ya quiero retirarme. Uno de estos días me voy a retirar porque estoy muy enfermo. Y él dijo, y lo dijo públicamente, yo lo vi, yo lo escuché. Y lo habló en español, yo entendí lo que él dijo. Y dijo, ¿y qué si me quiero retirar? Entonces los católicos tendrían que llamar a otro sumo pontífice. Y tendrían 3 cabezas. Imagínense, hermanos, imagínense. ¿Qué quiere decir esto? Que los católicos están en desventaja. Así es, Señor, amén. ¿Saben por qué? Porque tienen una cabeza que perece. Amén, por supuesto, amén. Sí, Mire, ellos dicen, Dios, Padre, he pecado y aquí está tu sumo pontífice para interceder por mis pecados. Y de pronto Dios de arriba le dice, tenías un sumo pontífice, porque el que tenías ya murió. Así es, amén. Quedaste sin intercedor. Quedaste sin abogado. Mire la desventaja que tienen. Pero mire cuál es nuestra ventaja. Por cuanto, dice la Biblia, permanece para siempre. Amén. Su sacerdocio no cambia, es inmutable. Entonces tenemos una ventaja, tenemos un beneficio, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios para Amén, siempre. amén, amén. Gracias, Señor eterno. Bueno, y yo también puedo hablar de la denominación.
hermano, voy a hablar solamente de un pastor local. Fíjense que ese pastor era muy querido, hermano, una iglesia grande aquí en Valparaíso. Y fíjense que de pronto ese pastor murió. Y cuando él murió, fuimos al cementerio. Yo tendría como 15 años, hermano. Fuimos al cementerio. Oiga, pero qué manera como lloraba la gente. Y abrazada al ataúd. Y ellos decían, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Porque había muerto, ¿qué? La cabeza de la iglesia de ellos. Así es. Oh, hermano, ¿se da cuenta? Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Y ahora usted se recuerda para qué están puestos los sacerdotes. Eso lo vimos hace como 5 cultos atrás, o 6. Le voy a recordar. Hebreos capítulo 5, versículo 1, dice que Dios pone a estos sacerdotes, ¿para qué? Para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Para eso están puestos los sumos sacerdotes. ¿Para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto está en Hebreos capítulo 5, versículo 1. Entonces, un sumo sacerdote, la Biblia lo describe como un mediador. Así es, amén. Amén. Que está entre Dios y los hombres. Amén. Amén. Yo estoy hablando del sacerdocio arónico. Amén. Porque ahí voy a hablar del sacerdocio de Jesucristo. Amén. Amén. Porque Jesucristo, ¿qué es lo que es? Él es un mediador. Amén. Él es un intercesor entre Dios y los hombres. Amén. Ahora, un sumo sacerdote es un mediador que está entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para presentar, ¿qué? Ofrendas y sacrificios por los pecados. Amén. 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 ¿Y qué es un mediador? ¿Qué es lo que es un mediador? Es una persona que está en medio de dos personas. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo. Así es. Amén. Eso es. Es una persona que está en medio para llegar a un acuerdo. Eso es un mediador. Así es. Amén. 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 Y cuando usted o yo o cualquier persona está en conflicto con alguien, entonces, ¿qué es lo que hace? Voy a hablar de usted, para que me entienda. Entonces, usted busca a una persona de su confianza. ¿Como quién? Como un mediador. Y este mediador también tiene que tener la confianza de la otra persona. Así es. Amén. O sea, ponga atención, el mediador tiene que tener la confianza de ambas personas. Así es, Señor. Amén. Porque el mediador, ¿qué es lo que tiene que ser? Imparcial. Así es. Amén. Amén. Y la finalidad del mediador es que las dos partes se abuenen. Así es. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Esto es para que usted entienda el sumo sacerdocio de Jesucristo. ¿Cuál es su fin, su misión? Así es, Señor. Amén. Amén. Ahora les doy un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos 3 amigos. Usted coloque el nombre que usted quiera. 3 amigos, pero muy buenos amigos. Luego, 2 de ellos se enojan por cualquier motivo. Digamos que por plata. Siempre hay problema por eso. Y entonces, uno le presta al otro y el otro le dijo, en tal fecha te voy a devolver la plata, fin de mes. Ahí te devuelvo la plata. Y entonces el otro le dice, yo te la presto y tú me la devuelves en tal fecha. Por supuesto. Muy bien. Y cuando llega la fecha, entonces el que tenía que devolver el dinero, no lo devolvió. Amén. Y entonces, aquella persona que no devolvió la plata, entonces tiene un problema con su amigo, que es su mejor amigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona que no le pagaron
va y le cobra, le dice, pásame la plata, necesito porque tengo que, mi familia, tengo que pagar mis deudas, y él le dice que no puedo pagarte, y se produce ¿qué? Un problema. Amén. Entonces el que debe la deuda dice, yo no quiero estar enojado con mi mejor amigo. Entonces va donde su otro mejor amigo y le dice, amigo, tengo este problema. Él me prestó una plata y resulta que pasó esto, se me perdió el sueldo, etcétera. Puede haber pasado muchas cosas. Y yo quiero, como tú eres mi mejor amigo y a la vez tú eres el mejor amigo de él, los tres somos muy buenos amigos, yo quiero que tú intercedas. Yo quiero que tú abogues por mi problema. Yo quiero que tú seas un mediador. Y ahí viene la palabra mediador, ¿eh? Amén. Amén. Y dile, yo no quiero perder su amistad. Fue mi error. Yo voy a cancelar su deuda. Entonces lo que quiero llegar es a un acuerdo, ¿ve? Entonces, cuando uno busca un mediador, cuando uno está en problemas. Así es. Amén. Amén. Entonces, cuando uno está en problemas, uno busca un mediador confiable, pero confiable para ambas partes. Así es. Amén. El mediador tiene que ser confiable para ambas personas, para ambos individuos. Amén. Amén. Entonces, el gran beneficio, por así decirlo, es que tenemos un sumo sacerdote de confianza para ambas partes. Amén. Nosotros le fallamos a Dios constantemente. Allá está Dios y al medio, ¿quién está? Nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Y Jesucristo es nuestro mejor amigo. Así es, Señor. Amén. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Es confiable para nosotros. Amén, Señor. Amén, 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 amén. Y al lado de allá está Dios. Y entonces Dios dice, Él me falló. Él me falló. Y entonces usted sabe que le falló a Dios. Y entonces el sumo sacerdote, que es confiable para nosotros, entonces él viene y dice, yo soy el mejor amigo de él, así como soy el mejor amigo tuyo, así yo soy el sumo sacerdote de él. Oh Señor, tú me pusiste por sumo sacerdote, déjame decirte algo, yo vengo a hablar por él. Yo vengo a atestiguar por él. Sí, Señor. Mira, déjame decirte algo. Yo pago la deuda. Yo pago la deuda de él. Gloria a Dios para siempre. Gloria a ti, Rey. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias, Padre. Bueno, para usted y para mí tenemos al mejor sumo sacerdote. Amén. Nuestra confianza solo está puesta en él. Amén. Gloria a Dios. Nuestras vidas dependen de él. Amén. Lo escogemos a él como nuestro mediador. Amén, Lo escogemos como nuestro sumo sacerdote por nuestras culpas. Sí, Señor. Amén. Gracias, mi Cristo. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Y por otra parte, Gracias, mi Dios. Aleluya. viene Dios y Dios dice, yo en la tierra no quiero otro mediador. Yo solamente quiero a este sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. No quiero otro mediador. Yo quiero un sacerdote inmutable, Bendito sea. imperecedero. Yo solo a él lo escucho y solamente a él recibo. Bendito sea. Amén. Sí, Señor. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Amén. Jesucristo. Amén. De hecho, Jesucristo lo habló. Y él habló de un redil. ¿Y qué es lo que dijo él? Que el buen pastor entra por la puerta, dice. Así No es. por la ventana, sino que por la puerta. Así es. Amén. Amén.
Gloria a Dios para siempre. Mire, han pasado años, y aún mantenemos la confianza de nuestro sumo sacerdote, de nuestro intermediario. Gracias, Nunca, Señor. jamás nos ha fallado. Jamás, Padre. Él permanece fiel y verdadero para siempre. Amén. Oh, eterno Dios, aleluya. Gloria a Dios. Veamos lo que dice la Biblia de nuestro sumo sacerdote imperecedero. Mire, cada día yo sé que usted y yo le amamos más, Amén, Señor. porque estamos comprendiendo a través del libro de Hebreos quién realmente es Jesucristo para nosotros. Así es, amén. Mire lo que dice. Sigamos, Hebreos 7:25. Mire lo que dice. Por lo cual puede también, mire, ponga atención, salvar perpetuamente Así es, amén. a los que por él se acercan a Dios. Amén. Amén. Pidiendo siempre, mire, para interceder por ellos. Oh, qué maravilloso. Qué maravillosa Gracias. palabra, hermanos. Señor, gracias, Mire. Señor. Salvar perpetuamente. No salva por un momento. Sí, amén. No salva hasta el próximo año y vamos a ofrecer nuevamente sacrificio por si me perdona. Oh, Señor. No, hermano. Él nos salvó y nos salvó para siempre. Él dio su vida por nosotros y la dio para siempre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Mire, con Jesucristo vamos a ganador. Bendito seas, Padre. Este no es un juego de lotería. No vamos a apostar a la suerte por si acaso me voy con Jesucristo. No, hermano. La Biblia dice expresamente que Él nos salvó perpetuamente. Así es, amén. Puede también salvar perpetuamente a los que por Él, Jesucristo, se acercan a Dios. Así es, amén. Recuerde que lo que es un sumo sacerdote, un mediador, un intermediario. Así es. Amén. Ahora mire la función de un sumo sacerdote. Mire, ponga atención. ¿Cuál es la función de un sumo sacerdote? Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. En otras palabras, por nosotros. Amén. ¿A qué se dedica hoy en día Jesús en este tiempo del fin? A interceder. Para eso está Jesucristo. Amén, por más de 2000 años Él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día Él es sumo sacerdote. Amén, Señor. Amén. Eso dice Señor. la Biblia. Amén. Lo seguiremos viendo en los próximos cultos, hermanos. Por eso es que nosotros recurrimos a la Biblia cuando dice la palabra de Dios. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Dios del Padre. Así es. ¿Qué más dice? A Jesucristo el justo. Maravilloso. Imagínese, hermano, nuestro juez, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, lo es todo. Sí, Señor. Jesucristo Amén. lo es todo. Sí, Señor. Gracias, mi Cristo. Gloria a Dios. amado. Gracias, Señor. Cuando yo le fallo, cuando usted le falla, Dios es mi confianza. Así es, Señor. Gracias por tenerle a Él. Amén. Y como Señor. Él nunca muere, entonces es inmutable. Amén. Entonces es imperecedero. Gracias, Padre. Puede interceder para siempre, a cada momento por nosotros. Amén. Gracias. Oiga, hermano, tremenda ventaja que Amén. tenemos. Aleluya, Padre. ¿De qué sirven, hermano, los pastores, el ministerio quíntuple? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Para ayudar. Es una ayuda. Sí, Es amén. como cuando un maestro, un experto, tiene ayudantes. Déjeme decirles algo, el ayudante no hace la obra. Así es. El ayudante no ejecuta el trabajo. El ayudante solamente está para ayudar, para apoyar. Tráeme el martillo, tráeme esto, afírmame aquí, haz fuerza en esto. Para eso está el ayudante. Pero el maestro se encarga de hacer la obra. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Amén. Jesucristo es la obra. Amén. El ministerio quíntuple es solamente una ayuda. Amén. Estamos para los mandados, en otras palabras. Gloria a
a Dios, amén. Gracias. mi Así que Cristo, cuando gloria usted a escuche a un todos. ministro diciendo, yo soy el ministro, yo soy el pastor, y sin mí ustedes no son nada, entonces váyase de ese lugar. Así es, Señor, amén. Ese ministro es un mentiroso. Oh, Padre. Jesucristo lo es todo para nosotros. Amén. Por eso siempre los que predicamos en este lugar nos encargamos de mostrarle a usted el blanco perfecto. Y ese blanco perfecto es Jesucristo. Amén. Sí, mi Cristo, aleluya. Y como Él vive, entonces nosotros también vivimos. Y aún desecha esta piel, vamos a ver a Dios. Amén. Porque a la final trompeta, los que aceptemos a este sumo sacerdote imperecedero, entonces Él dirá, ¿dónde están los que yo ofrecí sacrificio por ellos? Yo ofrecí mi sacrificio por ustedes. ¿Dónde están? Entonces nosotros responderemos, aquí estamos, Señor. Yo deposité mi confianza total en ti. Gloria a Dios para siempre, Señor. Aquí estoy. Yo siempre confié solo en ti, Señor. Tú siempre fuiste mi refugio, mi escondedero. Amén. Sí, mi Cristo, aleluya. Gracias. Gloria a Dios Señor. para siempre. Gracias, Señor. Ahora, para que entendamos mejor y no nos confundamos, la intercesión de nuestro sumo sacerdote no es poner excusas, porque la Biblia dice, Dios no es hombre para mentir. Así es, amén. Entonces, nuestro sumo sacerdote no va a decir, Padre, aquí está mi hijo, mi hija, es muy recto, bueno para orar, un gran lector de la Biblia, pero ha pecado. Y aquí está una vez más pidiendo misericordia. No, hermano, no es así. Ponme atención. Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, quien nos conoce muy bien. Amén. Así Y es. sabe cómo somos nosotros. Es la verdad, Padre. No es mentiroso. Él dice, Padre, sí, este es un sinvergüenza. Él es un pecador. Ella es una pecadora y merece la muerte. Pero yo te ofrezco mi sacrificio. Yo di mi vida por él. Yo di mi vida por ella. Yo fui molido por ellos. Amén. Yo cargué cada uno de sus pecados. Y ahora yo entrego mi propia justicia por él o por ella. Amén, sí, Señor. No es la justicia nuestra, sino que es la justicia de él. Amén, sí. Eso es lo que él ofrece. Amén, sí, mi Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, fíjese que yo tengo una tremenda mala memoria. De repente estoy hablando con Germán y le digo, y mi biernita, Priscila, digo yo. Y de repente a mi nieto, Josías, le digo, ay, Josué, y me confundo de nombres, hermano. Siempre me pasa eso. La pregunta es, ¿se olvidará nuestro sumo sacerdote de nosotros? Jamás. No, Señor, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Ahora miren, Gracias. la Biblia Gracias, mi Cristo. habla del ministerio arónico. Y dice la Biblia que cuando Aarón ministraba, el sumo sacerdote ministraba, él tenía unas hombreras. Y en sus hombreras, aquí en cada lado, tenía 6 piedras en cada lado. Y también tenía aquí el pectoral con las 12 piedras. Pero aparte de eso tenía las 6 piedras aquí y las 100 piedras acá. Amén. ¿Y sabe para qué eran? ¿Sabe para qué eran? Porque uno, hermano, es tan torpe. Y como les decía, a mí me pasa siempre se me olvida, hermano. Se me olvida las personas, se me olvida. Tengo mala memoria en ese aspecto de los nombres. Me olvido, hermano, de los nombres. Y entonces, ¿por qué estaban aquí las piedras? ¿Por qué estaban aquí las piedras? Porque
Porque cuando el sumo sacerdote iba delante de la presencia de Dios para orar por los pecados, tenía que entregar los nombres, y para no olvidarse, estaban aquí. Entonces, si Aarón oraba, por así decirlo, por 11 tribus, Dios sabía que ahí también estaba presente la que se le olvidó a Aarón. ¿Está entendiendo? Amén. 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 Pero ahora veamos a nuestro sumo sacerdote, lo que dice la Biblia. Isaías 43:1 dice: no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, tú eres mío. Amén. Ese es nuestro sumo sacerdote. Él conoce su nombre, Él conoce mi nombre, jamás se olvidará de nosotros. Amén. Apocalipsis 2:17, ¿qué es lo que dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, le daré de comer del maná escondido. ¿Qué cosa? La palabra escondida, la palabra de revelación. Amén. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. O sea, Dios también nos tiene un nombre, porque nosotros tenemos un nombre terrenal, pero tenemos un nombre espiritual, y Él no se olvida de nosotros. Gracias, Padre. En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 14, dice: yo soy el buen pastor, y yo conozco a mis ovejas. Amén. Y las mías me conocen. Amén. La pregunta es: ¿usted conoce a su pastor? Amén. ¿Usted conoce a su sumo sacerdote? Jesucristo es su nombre. Cristo, aleluya, Padre. Nuestro sumo sacerdote es infalible. Amén, Señor. Nuestro sumo sacerdote no falla. Él no se olvida de usted ni de mí. Amén. Por muy torpe que seamos, Él no se puede olvidar de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios para siempre. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 147, Gracias, mi Cristo. Aleluya. versículo 4 dice: Gracias, Señor. Él cuenta el número de las estrellas. ¿Cuáles son las estrellas? Nosotros, recuerde. Amén. Amén. Mire lo que dice: a todas ellas llama por sus nombres. Así es. Amén. O sea, Él sabe dónde está usted. Amén. Él sabe quién es usted. Entonces Él dice: ahí está mi predestinado, ahí está mi predestinada, yo abogo por ellos, yo soy el sumo sacerdote de ellos. Así es, Señor. Amén. Ahora mire lo que dijo Jesucristo en San Juan 10, versículo 3. Mire lo que dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Mire, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Se da cuenta? Así es. Amén. Cada oveja tiene su propio nombre. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y dice: y cuando las ha sacado, ¿cierto?, para pastar, dice: todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Entonces usted sabe cómo Él habla, usted sabe cuál es su palabra, usted tiene entendimiento. Oh, no hay voz más dulce que mi sumo sacerdote. Amén. No hay voz más dulce que la voz de Jesucristo. Amén. Sigamos, hermano. Hebreos 7:26. ¿Qué es lo que dice Hebreos 7:26? Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Veamos, dice Pablo. Pablo empieza aquí a dar, me parece que son 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cosas por qué nos conviene. Amén. Amén. Y las vamos a ir definiendo. Amén. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Quién? Jesucristo. Amén. No se olvide. ¿Quién? Jesucristo. Amén. Dice: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y la vamos a definir cada una de ellas. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a dar cuenta que hay cosas que confunden.
Pero la palabra de Dios no confunde. Amén. Amén. Santo, ¿por qué santo? En primer lugar, recuerde, el sacerdote tenía que entrar a ministrar amarrado. Así es, amén. Porque si tenía algún pecado, si el sumo sacerdote no estaba en santidad, moría. Así es, amén. 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 Es por eso que ellos tenían que ofrecer primeramente sacrificios por ellos primero. Así es, amén. 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 Por sus propios pecados, para así poder entrar ante la presencia de Dios en santidad. Así es. Entonces, bajo el sacerdocio arónico, bajo la orden de Aarón, ellos tenían que primeramente ofrecer sacrificio por sus propios pecados para poder ingresar delante de la presencia de Dios. Así es, Amén. amén. ¿Qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá a Dios. Así es, amén. Amén. Entonces, el tema de la santidad era un tema muy importante. Así es, amén. En el sacerdocio. Amén. Por eso es que aquí lo toma. Amén. Amén. Por eso es que sacaron, cuando entraba un sacerdote, lo sacaban muerto. Así es, amén. Porque el hombre no se cuidó, ¿se da cuenta? Amén. Y déjenme decirles algo. Ellos eran hombres, por así decirlo, hombres que se cuidaban, eran santos. ¿Por qué? Porque toda la congregación lo vigilaba. Eso es parte, esto está en la Biblia, eso es parte de la historia. Entonces el tema de la santidad era un tema relevante en el sacerdocio. Ellos, los sacerdotes bajo el orden de Aarón, ponga atención, no podían ministrar sin primero ofrecer sacrificio por ellos mismos. Sí, Señor, amén. Pero, ¿quién es Jesucristo? Amén, Señor. Nuestro sumo sacerdote. ¿Qué dice la Biblia de él? La Biblia dice, no se halló pecado en él. Sí es, amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado. Amén. Mire, ponga atención, ni se halló engaño en su boca. Así es, Señor. Amén. 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 Entonces, ¿qué es lo que es Jesucristo? Él es santo. Amén. Por eso que aquí dice santo. ¿Por qué no convenía? Porque Él es santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Inocente. En otra versión dice irreprochable. Usted sabe lo que es irreprochable, que nadie podía acusarlo de ningún mal o pecado. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, si no había culpa, entonces era inocente. Así es. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 46, dice lo siguiente: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me puede acusar de pecado? Así es, Señor. ¿Y quiénes estaban ahí presentes? Los sacerdotes. Así es, amén. Ahí estaban los fariseos, los herodianos, ahí estaba todo el Sanedrín. Y él le dice, ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado o acusar de pecado? Mire lo que dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Así es. Jesucristo les estaba hablando de las escrituras, les estaba hablando de la palabra, les estaba hablando de las profecías, pero ellos no le creían. Así es, amén. Jesucristo les dijo, no me creen. Les estoy hablando de palabra. Y más encima, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie lo podía culpar absolutamente de nada, aunque lo vigilaban para hallar el error. Así es, amén. Fíjese que la ley dice que cuando llegaban las fiestas de la Pascua,
y había que ofrecer el animal en sacrificio, entonces ese animal que era escogido, entonces los sacerdotes, yo no me recuerdo si eran 4 días, el cual ellos lo vigilaban y empezaban a buscar si tenían alguna mancha, el animal que iba a ser sacrificado, y empezaban a verlo, pero el animal era escogido 10 días antes, pero cuando faltaban 4 días, si no me equivoco, entonces ahí estaba el animal. Lo tomaban por aquí, por allá, por acá, y empezaban a verlo si él tenía alguna mancha. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Buscaba el error en el sacrificio. Y fíjese que cuando llegó Jesucristo allá a Jerusalén, ¿se recuerdan ustedes cuando él empezó a agarrar a latigazo a la gente para sacarla? Porque habían hecho un negocio allá en el templo. Así es. Entonces la Biblia dice que la fiesta se acercaba, la fiesta de la Pascua. Y entonces el Sanedrín, todo el Sanedrín, incluyendo al sumo sacerdote, dice la Biblia que ellos lo estaban vigilando. ¿Para qué? Para acusarlo. Así es. Para llevarlo a la muerte, para llevarlo al sacrificio. Jesucristo era el Cordero de Dios y Él vino a dar su vida, hermanos. Amén, sí, Señor. Amén. Entonces, el sacerdote, ellos lo miraban y trataban de, iban donde Él estaba dando sus sermones y trataban de buscarle el error. Y entonces no pudieron buscarle el error, buscarle el pecado, buscarle el contrario a las Escrituras. No pudieron buscar nada. Nadie podía acusarlo de nada. Él era inocente ante Dios y ante los hombres. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la Biblia? Si usted sigue leyendo, dice sin mancha. O sea, puro. Amén. Amén. Puro en su interior. Ponga atención a esto, sin malos pensamientos. Piensen eso, hermanos. No había malos pensamientos en él. No deseaba el mal de nadie. No tenía una mala mirada, una mala palabra. No maquinó malos pensamientos contra otra persona. ¿Por qué? Porque él era puro, Amén. sin manchas. Maravilloso. Amén. Padre, amén. ¿Qué más dice la Biblia? Para ser nuestro sumo sacerdote, mejor que el sacerdocio arónico. ¿Qué más dice la Biblia? Apartado de los pecadores. Y esto produce un poco de confusión, porque en primer lugar, en Mateo 11, 19, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Qué más dice? Amigo de publicanos y de pecadores. Así es. Amén. Amén. Entonces, pero aquí dice, apartado de pecadores. ¿Qué quiere decir esto entonces? La Biblia dice que él se juntaba con pecadores. Ahora, ¿se recuerda cuando llegó una prostituta? Una mujer de mala fama. ¿Qué significa de mala fama? Que ya todos la conocían y decían, miren esta mujer. ¿Me entiende? Así es. Todos la conocían. Por así decirlo, ella era indigna ante los ojos de los demás. Y déjenme decirles algo. La Biblia aclara que los sumos sacerdotes no podían juntarse con pecadores. Así es. Amén. ¿Sabían ustedes eso? Sí, amén. Fíjense que los sacerdotes tampoco podían ir a un cementerio, porque estaba bajo la ley. O sea, habían requisitos para un sumo sacerdote. Pero Jesucristo fue a un cementerio y Lázaro, sal fuera. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y aquí viene una mujer pecadora, una mujer de mala fama, una mujer criticada por todos y que por ningún motivo un sacerdote del Sanedrín se juntaría con ella. Amén. ¿Por qué?
porque ella era indigna ante los ojos de los demás. Pero ella fue, hermanos, a una casa de un fariseo ahí. Y ahí estaban los fariseos y ahí estaba Jesús. Y ella llegó llorando, quizás gritando, armando un alboroto, un escándalo, pidiendo misericordia. Así es, Señor, amén. Y ahí estaban los fariseos, hombres santos, los cuales no se juntaban con pecadores. Así es. Y entonces ellos, mirando la situación, lo que estaba ocurriendo, empezaron a murmurar y empezaron a pensar dentro de ellos, si este realmente supiera quién es ella, ni siquiera dejaría que lo tocase. Así es. Oh, hermano, ¿se da cuenta? Sí, amén. Amén. Pero déjeme decirles algo. El sumo sacerdote que estaba ahí, el sumo sacerdote de Melquisedec, sí conocía a esa mujer, hermano. Gloria a Dios. Él sí la conocía. Señor, amén. Él sabía quién era ella. Ella era una predestinada Amén. que Satanás había basureado con ella. Oh, amén, amén. Sí, Pero ahí estaba el gran sumo sacerdote para interceder por ella. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Yo amo a este sumo sacerdote, hermano, hermana. Amén, Señor, amén. Es lo mejor que podemos tener para nosotros, para nuestras vidas. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Pero mire, ponga atención. Aquí dice, apartado de los pecadores. Pero tenemos que entender. Tenemos que tener un entendimiento espiritual. Así es, amén. Él podía estar con los pecadores, tocarlos, conversar con ellos, abrazarlos, pero aún así apartado de los pecadores. En otras palabras, no vivía como ellos vivían. Así es, Señor. Porque él era santo, estaba junto a los pecadores, los abrazaba, pero aún así él vivía en santidad. Amén, Señor. A eso se refiere, apartado de los pecadores. Amén, sí, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, amén. Es por eso que Él nos ama tanto a nosotros. Amén. Es por eso que Él está con nosotros y en nosotros. Amén. Porque aunque nosotros somos pecadores, Él nos ama tanto. Él viene, nos abraza, nos acaricia y nos dice, yo te amo. Gracias, Padre, aleluya. Gloria a Dios para Gracias, siempre. Señor. ¿Qué más dice? Amado Y eso Señor, más bendecido, sublime Padre. que los cielos. Yo estoy siguiendo leyendo el versículo 25. Amén. Dice, y eso más sublime que los cielos. Gracias, Señor. Amén. Bueno, esto Pablo, aquí lo lanza, pero Pablo en los siguientes capítulos empieza a hablar de esto y a explicar de esto. Pero yo a usted le voy a dar una pincelada hoy día, porque el domingo continuamos con esto y empieza a hablar de estas cosas. Amén. Pero mire, dice, eso más sublime que los cielos. Amén. Así es, amén. En primer lugar, el sacerdocio arónico, ¿qué es lo que tenían ellos para ministrar? Tenían los atrios. Así es, amén. Tenían el lugar santo y tenían el lugar santísimo. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios le mostró a Moisés. En otras palabras, Moisés fue quitado de aquí de la tierra, fue llevado al cielo y Dios le mostró todo lo que había allá. Y le dijo, allá en la tierra harás una copia de lo que hay aquí. Así es, amén. Y entonces Moisés, ¿qué es lo que hizo? Hizo los atrios, ¿cierto? Lo que había en los atrios, ¿cierto? Todo, la fuente de bronce, la fuente del agua, el lugar del sacrificio, ahí estaba en el lugar santo el candelabro, ahí estaba, ¿cierto? Todas las cosas en el lugar santo, estaba el arca del pacto, el lugar santísimo, perdón, y todo eso era conforme a lo que estaba allá arriba. Y entonces acá abajo, en la tierra, entonces Aarón y todo
la orden arónica, todo ese sacerdocio, ellos ministraban aquí en la tierra bajo una copia de lo que había allá arriba. Entonces, ¿pero qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo no está ministrando bajo una copia, sino que Jesucristo está ministrando bajo su sumo sacerdocio en lo verdadero, en lo legal, en lo genuino, en lo que está ahí arriba en los cielos. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo, eso más sublime que los cielos. Y lo vamos a ver en los posteriores cultos de lo que Pablo empieza a mostrar. Amén. Pero entonces, para que usted entienda, hoy en día Jesucristo está ministrando en el lugar correcto. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Hebreos 7, versículo 26, parece que. No, ya leí el 26, ahora el 27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bueno, ya hemos hablado del sumo sacerdocio arónico, pero ahora, en cuanto al sacerdocio de Jesucristo, Él ofreció una vez y para siempre. Y no tan solo eso, sino que se ofreció a sí mismo. Fíjese que en mi caso y el hermano Germán, que está ahí, y bueno, mi familia, mi esposa, mi hija, no sé si el hermano Claudio también, fuimos a cierto lugar, hermanos, y en cierto lugar nos encontramos con unos creyentes de este mensaje, pero ellos decían, entre muchas cosas, aberraciones, hermano, como por ejemplo el Espíritu Santo ya no tiene el poder que tenía en aquellos años, hermano. Por eso le digo aberraciones, pero fíjese que otra cosa más que ellos decían es que la sangre de Jesucristo hoy en día ya no tiene el mismo poder. Y eso es una aberración, hermanos. Usted jamás crea en eso, porque la sangre de Jesucristo hoy en día tiene el mismo poder que hace 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque Él ofreció, dice aquí, mire, dice, y luego por esto lo hizo una vez, dice, y para siempre. Bien. ¿Qué significa? Que el sacrificio que Jesucristo hizo en aquel entonces, y dice, ofreciéndose a sí mismo, entonces ese sacrificio de hace 2000 años todavía sirve en el día de hoy. ¡Gloria a Dios! Usted y yo tenemos que acudir a la sangre de Jesucristo para el perdón de pecados. Gracias, Padre. Gracias. Gloria a Dios para siempre. Y ahí el mismo Jesucristo que ofreció su sacrificio, el mismo entonces es el sumo sacerdote que ministra esa sangre, ¿ve? Así es, Señor, amén. No para Él, sino que para nosotros, amén. Para usted y para mí, hermano, amén. Gracias, Señor. Versículo 28 dice, porque la ley, ¿cuál ley? La ley arónica, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Y nos dimos cuenta que la ley también era débil. Así es, amén. Y hombres débiles más encima. Pero mire lo que dice aquí. Pero la palabra del juramento, Salmo 110, cuando él dijo, yo juro. Amén. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ve? Aquí está hablando del juramento del Salmo 110. Mira lo que dice. Pero la palabra está hablando de la palabra de Dios, la palabra del juramento, posterior a la ley, sí, amén. Después de la ley. Gracias, Señor. Mira lo que dice, al Hijo Jesucristo, ¿qué dice? Hecho perfecto
para siempre. Amén, Señor. Así que, gloria a Dios, hermano, tenemos un sacerdote inmutable e imperecedero para siempre. Gracias, Yo me quedo con ese sumo sacerdote. Amén. Yo sé que usted también, porque usted es un verdadero creyente. Amén, Él está aquí Señor. siempre presente. Confíe en Él, Amén. porque Él no falla, ni Amén. fallará. Él no se olvida de usted. Amén. Él conoce su nombre. Uno de estos días Él vendrá y hará el reclamo de usted y de mí. Amén. Ellos son míos, ellos me pertenecen. Ella me pertenece. Así que, hermano, hermana, Gracias, Señor. manténgase fiel, manténgase firme, creyendo. Vamos a cantar antes de despedir este mensaje. Vamos a cantar cuando el Espíritu de Dios caiga sobre mí. Amén, Señor, aleluya. Gracias, Amén. Señor. Cuando el Espíritu de Dios caiga sobre mí, danzaré como David danzó. Sí, Señor, dígalo. Cuando el Espíritu de Dios caiga sobre mí, danzaré como David danzó. Jesucristo. Amén. Hermano Germán, Gloria a Dios. hermano Germán.